Dios nos llamó su ministerio a Mute, pero ¿sabe cuando venimos a su presencia, entramos? Sobre tu nombre, Padre. Es tan lindo sentir su presencia. Hay una canción que, si Dios nos permite, pensábamos ensayarla para sacarla hoy. Muchos de los cantos que ustedes escuchan son cantos de hace muchos años, muchísimos años. Tengo 30 y tantos años desde que Dios me llamó. Y cuando llegué a los pies del Señor, esos cantos ya eran. Pero hay un canto que dice: es tan lindo sentir tu presencia, es tan lindo orar sin cesar y sentir que el poder va cayendo. Es más, quiero leértelo. Dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, de rodillas estoy a tus pies, implorando, Maestro, tu ayuda, que me dejes sentirte otra vez. Es tan lindo sentir tu presencia para cantar y gritar y orar y gritar gloria, amén, aleluya, y tu nombre así glorificar. Si al sentir tu presencia yo lloro, no es tristeza, tampoco es dolor, es un gozo que llena mi alma, que de arriba me manda el Creador. Es tan lindo sentir tu presencia para cantar y gritar y orar y gritar gloria, amén, aleluya, y tu nombre así glorificar. Es tan lindo sentir tu presencia. Es tan lindo orar sin cesar y sentir que el poder va cayendo y tu espíritu me hace cantar. Somos muy llorones. Sí lo somos. Pero una de las cosas que vienen como consecuencia de conectarte con Dios, de estar vinculado con Él, es la sensación de que quieres llorar. Yo era muy duro para llorar. La forma en que fui criado me hizo duro. Me era difícil llorar. Pero desde que el Señor me llamó, dicen por ahí, parezco Magdalena. Yo no sé qué tiene que ver Magdalena con esto, pero se refiere a que de todo lloramos. Y sabes, hermana, hermano, que nos escuchas, que nos ves, no te dé pena, no te dé vergüenza llorar. Hace rato cantamos, grita, canta, danza alegremente en su presencia. Es un canto que te hace gritar, te hace brincar, te hace saltar, te hace danzar. Es un canto que, lo diré de esta manera, te obliga a tu cuerpo, a tu carne, a expresar, aún a través de la carne, lo que tú sientes por el Señor. Cierra tus ojos y
esas cargas que tú tienes, Amén. esos problemas que tienes, esas necesidades que tienes, esas enfermedades que tienes, todo lo que te está estorbando, tus preocupaciones, tus carencias, tus angustias, todo, déjalo en las manos de Dios. Cierra tus ojos y ponlas en las manos del Señor. Tu nombre, Señor. No dejes Bendito eres, eterno que Señor. este momento Gloria que a ti, Padre. es Maravilloso, Señor. especial, Qué grande eres, Señor. se Qué rompa. digno eres, mi Señor amado. Santo, santo. Dios está aquí. Santo eres tú, Dios está aquí. Padre nuestro. Dilo, créelo, créele. Dile, tú estás aquí, Señor. Estás aquí presente, Padre. Estás aquí, amado Señor Padre. Podemos sentir. Estás aquí, Podemos sentir, amado Señor Hijo. eterno, tus caricias, tus besos. Estás aquí, amado Señor Espíritu tus Santo. apapachos, mi Padre. Él Oh, qué maravilloso. te está abrazando. Estás en sus manos. Eterno Señor. Ahí donde tú quieres, donde te imaginas estar, allí estás. Padre. En su regazo, Ah, mi Señor Jesús. en sus brazos, allí, como tú ves, que cargo a mi pequeña. Gloria Y la a tu abrazo nombre, y Padre. la estrujo. Y la acaricio y la apapacho. Y la pongo en mi hombro. Y le doy palmadas en su espaldita para que deje de llorar, Santo, santo. para que se tranquilice, para que sepa que está protegida. Imagina que eres tú en los brazos de papá, en los brazos del Maestro, Santo. en los brazos del Señor Espíritu. Dile, Señor, aquí están mis cargas. Todo lo que tengo, todo lo que soy, aquí está, Recíbelo, Padre. en tu mesa, en tu altar. Recíbelo, Padre. Mi alabanza, mi corazón, Es tuyo. mi alma, mi espíritu, mi Todo mente, te pertenece, Padre. mi cuerpo. Todo te pertenece. Tuyo soy. Señor. Tuya soy, dile. Si eres mujer, dile, tuya soy. Oveja de tu prado, Todo es tuyo, mi te Padre. pertenezco. Somos tu creación. Nada soy sin ti. Tú sin mí sigues siendo Dios. Somos tu creación. Pero yo sin ti nada soy. Todo proviene de ti, mi Padre. Lo bueno y lo malo. Tú me sustentas. Y sé que todo lo que sucede en mi vida no solo tiene un porqué, Gloria a tu tiene nombre. un para qué. Gloria a tu nombre, soberano. Tal vez pudiera preguntarte, Señor, ¿para qué? Si a ti te placiere decírmelo, me lo dirías, Señor. Y si no, pues solo quiero que me conformes a ti, a tu voluntad. Jesús. Confórmame a ti, Señor, Santo eres. para que sin importar lo que sea, Señor, bueno o malo, aunque lo que para mí pudiera parecer malo, para ti no lo es, Señor. O lo que para mí pudiera parecer bueno, para ti no lo es. Pero como escrito está, sea que viva o que yo muera, Señor,
tuyo soy. Mi Dios, cumple tus propósitos en mí. Gloria a tu nombre. Pídele a Dios. Pídele a Dios. Aprende a orar. Oh, Dile, Señor, cumple tus propósitos en mí. a los que hemos sido creados, Padre y hermanos. Esos propósitos que tú estableciste desde antes de fundar el mundo. Cumple tus propósitos en mí, Señor. Porque para eso me creaste. Gloria a tu nombre. Para alabanza de tu gloria. Ahí están mis cargas, Señor. Tú dijiste que pusiera mis cargas en tus manos y que lleve tu yugo, y tu yugo es ligero, es fácil. Yo me ocupo de ti, de tus cosas, Señor, En el nombre de Jesús. con la plena certidumbre de fe de que tú te ocupas de lo mío, Señor. En el nombre de Jesús. Porque todo está en tu soberana voluntad y todo, absolutamente todo, mi Señor, tienes el control. Solo, mi Dios, confórmame a tu voluntad. Amén. Abre, Señor, mi entendimiento, despierta, aviva y aumenta mis sentidos espirituales para que sea tu pensar y tu sentir en mí. Así sea la honra y la gloria, mi Padre. Para yo poder entender tu palabra y que tu palabra sea viva y sea real en mi Gloria vida. a tu nombre eterno. Gracias, mi Señor. Amén. Amén, Padre. La semana pasada estuvimos hablando acerca de un tema muy fuerte. Y digo fuerte porque, créanme, hay muchas cosas que yo como oveja, hoy estoy aquí parado. Compartiendo la palabra con ustedes. Doy de gracia lo que de gracia he recibido. Pero a fin de todas las cosas, hermanos, sigo siendo una oveja de Dios. Yo necesito ser alimentado también, al igual que ustedes. A veces cuando veo predicadores compartiendo la palabra, los escucho, analizo lo que dicen, le pido a Dios discernimiento de lo que están diciendo, lo que yo estoy escuchando. Por eso es tan importante, hermanos, que cuando tú escuches la palabra, le pidas a Dios entendimiento y le pidas discernimiento. Hoy día el pueblo de Dios vive tan relajado que, como está escrito, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Vivimos relajados, vivimos solamente alimentándonos de lo que escuchamos, de lo que oímos, de lo que nos dan, de lo que nos dicen. Pero ¿sabes? Por eso es que el pueblo de Dios hoy en día vive en una terrible ignorancia y en una terrible apostasía. Muchos están convirtiéndose en apóstatas sin saberlo, precisamente porque no escudriñan las escrituras, precisamente porque cuando escuchan palabra no le piden a Dios que les dé discernimiento, que les dé entendimiento, que les dé comprensión, que les dé revelación de esa palabra. Por eso es que la escritura habla de ovejas y de lobos rapaces, pero lobos rapaces disfrazados de ovejas también. Es importante, hermanos, tú que me escuchas, que cuando tú escuches la palabra, cuando vayas a una reunión, cuando leas la escritura, cuando tú abras tu escritura, antes de abrir tu escritura, tú le digas al Señor, Señor, revélame tu palabra. Dame tu pensar y dame tu sentir. Quiero entender tu palabra. No hay mayor revelación que la palabra misma. Yo te podría estar engañando. Pero cuando tú
buscas el rostro de Dios, cuando tú platicas con Dios, cuando tú tienes una comunión, cuando tienes intimidad con Dios, Él te da de su espíritu, te da de su entendimiento, de su comprensión, de su sabiduría, de su revelación, para que tú puedas comprender su palabra. Y así nadie viene y te engaña y te lleva por todo viento de doctrina, como dice la Escritura. Hay temas que en mi vida he escuchado. Siempre se escucha hablar de prosperidad, de sanidad, se escucha hablar de progreso, se escucha hablar de poder, se escucha hablar de derramamiento del Espíritu Santo, se escucha hablar de los dones de los ministerios, se escucha hablar de cosas que en sí representan lo que Dios nos da a nosotros. Y escucha bien lo que te diré. Cuando hemos mencionado que cuando nosotros alabamos a Dios, la alabanza a Dios es lo que nosotros le damos a Dios. Escucha, la alabanza es lo que nosotros le damos a Él. Es la ofrenda, es el incienso, es el perfume, es la fragancia que nosotros le damos a Él. Es la adoración. Aquella mujer que llegó por atrás del maestro y derramó un perfume de alabastro. Alabastro era el material del recipiente, no era el perfume. Un perfume tan caro que déjame decirte que ese perfume valía más de 300 denarios, dice la Escritura. Y para que te des una idea del valor de ese perfume, un denario era el sueldo diario de un trabajador, aproximadamente, bien pagado. Imagínate lo que costaba ese perfume. Dice la Escritura que ella derramó sobre su cabeza. Se acostó a sus pies, atrás de sus pies, no de frente, atrás de sus pies, y empezó a lavar, a enjugar los pies del maestro con sus lágrimas y con sus cabellos y con el perfume. Cuando la criticaron, el amado se molestó y los reprendió y les dijo: cállense, ¿por qué la molestan? Lo que esa mujer le estaba ofreciendo, le estaba dando el Señor, era adoración, alabanza. Estaba perdidamente enamorada del maestro, pero como dijo el hermano Leo, eran sentimientos limpios. Algún día les explicaré quién era esa mujer y a qué se dedicaba, y de dónde venía, y por qué ella mostraba esa actitud hacia el maestro. Lo que nosotros le ofrecemos a Dios en alabanza es eso, lo que le damos a Dios. Y Él lo recibe como incienso, como perfume grato que sube hasta su presencia y deleita sus sentidos. ¿Cuántos saben que el Señor tiene sentidos espirituales? ¿Lo creen, hermana Ludín? ¿Tú crees eso? Amén. Hermano Antelmo, estás loco. ¿Estoy loco, hermana Ludín? Pues no. Bueno, ahorita porque estamos en público. Pero ¿cuántos saben que el Señor tiene sentidos espirituales? Amén. Él tiene sentimientos, Él tiene emociones. Aleluya. Él ríe, Él se enoja, Él se aira, Él goza, Él danza, Él... dice la Escritura que cuando Él está alegre, feliz, Él cabalga sobre un querubín. ¡Aleluya! Aleluya. Gloria a Dios. Él cabalga sobre un Santo. querubín. Aleluya. Yo no me puedo imaginar eso, aunque les diré una cosa. Ojalá y ustedes puedan tener una experiencia tan especial de poder escuchar al Señor cabalgando. En fin,
Él huele, Él ve, Él oye, Él siente, Llora. Él llora, Él sufre, Él goza, Ama. Él ama. Y sí, lo que les dije la otra semana, Él se aira. Él se aira, Se aira. Él odia. Uy. Pecado. Oye, Es sí. una- Oye, hermano, ¿cómo? Es un odio santo. Sí, ay, este hermano Antelmo está hablando cada cosa. Sí, les dije y les expliqué. Él odia, aborrece el pecado. ¿Sí? Y hablando, volviendo al punto acerca de los temas. Hay temas que jamás en mi vida he escuchado que compartan. ¿Por qué? Porque al ser cosas que hablan y aluden a nuestra naturaleza humana, hay mucha gente, muchos ministros, que prefieren no hablar de eso. ¿Y sabe por qué? Por lo que le dije la vez anterior. Porque la palabra, ¿qué? Confronta. Te confronta con Dios. Y a veces es difícil hablar de lo que no vivimos. Es difícil hablar de esos vicios y de esos hábitos, de esos pecados que muchas veces como ministros no hemos ni querido ni podido dejar. Hablando acerca de la mentira, les dijimos la semana pasada que la mentira podemos definirla como una total ausencia de la verdad. ¿Por qué? Porque es un pecado contra Dios. ¿Y sabe por qué? Porque, ¿qué es lo que nos dijo el amado Maestro? Yo soy el camino, ¿qué? La verdad y la vida. Él es verdad. ¿Sabías que tú tienes que orar a Dios? Escucha. Tienes que empezar a orar a Dios y decirle, Señor, haz que vea como tú ves. Haz que oiga como tú oyes. Haz que hable verdad como tú hablas verdad. Haz que sea honesto, que sea honrado como tú eres, Maestro. Es ahí donde nos atoramos muchos. Y es ahí donde necesitamos entender que hay vicios que nosotros tenemos que dejar. Hay hábitos que traemos del mundo que tenemos que dejar. ¿Cierto, hermano Leo? Amén. Tenemos que dejar. Hay cosas que traemos del mundo y que no es que no hayamos podido, es que no hemos querido dejar. Y muchos de nosotros todavía practicamos esos hábitos. Siempre le he preguntado a la gente, oye, cuando me dicen, es que yo seguiré pecando mientras viva, porque soy en la carne, porque soy carne. Sí, de acuerdo hasta cierto punto, pero yo pregunto, ¿pecas porque vives o vives para pecar? Mucha gente no quiere dejar esos harapos. Muchos en el pueblo de Dios no quieren dejar esos vicios, esos hábitos que traen del mundo. Le he hecho preguntas a Dios estos días acerca precisamente de la apostasía, acerca de las herejías. Y sí, Él me ha dado respuestas que en su momento, si Él lo permite, las compartiremos con ustedes. Pero la mentira, como pecado contra Dios, porque Dios es justicia,
Dios es amor y Dios es verdad. Está escrito que Él es, su nombre es, uno de sus nombres es el fiel, ¿y qué? Y verdadero. Y cuando tú ores también, tienes que decirle a Dios, Señor, haz que yo sea fiel y obediente a ti. La fidelidad, la obediencia a Él. Escucha, si tienes oídos para oír, oye. La fidelidad y la obediencia a Dios es seguridad y garantía de que un día estarás en sus bodas. Y si nosotros no somos fieles, si nosotros no somos veraces, si nosotros no somos verdaderos, así como Él lo es, si no somos obedientes, sumisos, mansos como Él lo es poco probable que un día estemos allá en sus bodas, dándole al sí. Te estoy dando claves para que ores. Te estoy dando claves para que tú tengas una comunión, una intimidad más estrecha con Dios. La mentira o el engaño producen varias cosas, hermanos. Uno, primeramente, produce separación de Dios. ¿Sabían ustedes que cuando nosotros practicamos la mentira, estamos separados de Dios? Tú me puedes decir, no estoy de acuerdo. Pero yo te digo esto. Está escrito que por causa de nuestras mentiras, Dios aparta su rostro de nosotros. Isaías 59 dice de la siguiente manera: del verso 12 al verso 15. Y dice de la siguiente manera: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. El prevaricar. Para quienes no saben qué significa la palabra prevaricar, prevaricación. Se los expresaré con un ejemplo. Esta palabra se aplica mucho en las leyes civiles. Tal vez nunca lo hayas escuchado, nunca hayas escuchado hablar a un representante de la ley con esta expresión, prevaricar o prevaricación. Pero un ejemplo bien claro es lo que hacen nuestras autoridades civiles. Esto puede sonar como crítica. Bueno, yo digo, es la realidad. Cuando un juez, escucha, cuando un juez en un juzgado, juzgando la causa de dos personas, y una de ellas le presenta pruebas de inocencia, escucha bien, cuando una de las partes presenta pruebas comprobadas de que es inocente, y el juez omite, ignora, pasa por alto las pruebas de inocencia para darle la razón
al culpable, a eso se le llama prevaricación. ¿Cuántos han oído de eso? Es pan de todos los días, ¿cierto? ¿Cierto, hermana Doludín? Sí. Cuando un juez, una autoridad, pasa por alto las pruebas de inocencia y le da la razón al culpable, aún con plena conciencia, a eso se le llama prevaricar. Es una autoridad, es un juez prevaricador. Por eso el Señor dijo, el prevaricar. ¿Qué significa esto? El prevaricar. Es decir, el darle la razón ¿a quién? Al injusto, a quien no la merece. Y culpar y castigar al inocente. Eso es prevaricar. En el pueblo de Dios eso es muy común. Cuando todas las cosas se mueven por interés, cuando todas las cosas se mueven por esto, se está prevaricando. Pero vamos adelante. El prevaricar y mentir contra Yahweh. ¿Contra quién mentimos? ¿Contra quién prevaricamos cuando la injusticia prevalece? No solo es contra el hermano, no solo es contra el prójimo, es contra Dios. El prevaricar y mentir contra el Señor, el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y hablar rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. ¿Qué es equidad? Si para quienes no lo saben, equidad es ¿qué? Balance. El balance de lo que es justo y lo que es injusto. ¿Sí? La equidad. Lo que es justo. Equidad es sinónimo de justicia. Como por ejemplo cuando dicen es que hay que ser equitativo, ¿cierto, hermano Leo? Amén. Hay que ser equitativo, ¿cierto? Es decir, yo vi cuando tú ves a tus dos hijos pelear y que se golpean y que se insultan y los dos van a llorar contigo, con papi y con mami. Mamá, papá, es que él me pegó. No, pero es que él me pegó. A ver, vengan acá. Vamos a ser equitativos. A ver, ¿por qué le pegaste tú? Es que él me pegó. ¿Y tú por qué le pegaste? Es que él me dijo una grosería. A ver, ¿tú por qué le dijiste esa grosería? Es que él me quitó mi juguete. ¿Sí me estoy explicando? Sé que son ejemplos un tanto burdos, sencillos, sí. Pero reflejan la vida cotidiana y reflejan lo que significa muchas de las palabras que tú te encuentras en la Escritura. Equidad. Tú estás siendo equitativo, porque al final aplicas sanciones o aplicas castigos dependiendo de las faltas que cada uno de tus dos hijos cometió. No le das más a uno que a otro. Les das a cada uno, ¿qué? Lo justo. Eso es ser, ¿qué? Equitativo. Y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Yahweh y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Sabes, ahora ya lo sabes, que cuando tú mientes, cuando eres injusto, cuando no eres equitativo, cuando no hablas la verdad, lo que estás haciendo es provocar que el rostro del Señor se aparte de ti. Tú me puedes decir, es que una mentirita más, todo mundo miente. Sí,
Todo mundo miente. Pero recuerda que tú, aunque estás en el mundo, ya no eres del mundo. Y esos viejos hábitos, esos viejos vicios que tú traías del mundo, los tienes que cambiar, los tienes que desechar. Y la mentira es algo que es parte de la naturaleza humana. La mentira es uno de los pecados que más se practica dentro del pueblo de Dios. Por eso afirmamos, porque esto es palabra de Dios. Muchos en el pueblo de Dios que tienen apariencia de piedad, a la verdad son personas con una naturaleza mentirosa. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. La mentira produce en nosotros separación de Dios, porque aparta su rostro. Una de las cosas, y ya lo acabamos de leer en Isaías, que hacía que la ira del Señor se despertara, era esa, la mentira. Dice la Escritura que había jueces dentro de su pueblo que vendían al pobre por un par de zapatos. Los jueces habían llegado a un grado tal que vendían al pobre por un par de zapatos. ¿Le suena familiar? ¿Le suena familiar esto? Hoy día es muy común en el pueblo de Dios vender los ministerios, vender los dones. Porque el hermanito, la hermanita, ya se echó a la bolsa al pastor con regalitos, con ofrenditas, con dádivas. Y dice la Escritura, escucha, y si tienes oídos para oír, oye. Y si no quieres escuchar, cámbiale de canal. Pero tendrás que escuchar. Hace días platicando con el hermano Leo, con la hermana Ludín, aquí con la tribu, hablábamos acerca del negocio que hoy se hace con la palabra de Dios. Aquellos que tienen la responsabilidad de llevar, de enseñar, de instruir al pueblo, han hecho negocio con la palabra de Dios. Y le dije, esto ya es desde la Escritura. Una ocasión, cuando Felipe allá en el capítulo 8, del verso 4 al 25, no lo leeré, nos habla de una historia interesante. Cuando ellos llevaron el evangelio y mucha gente creyó, recorrieron regiones, ciudades, entre ellas Samaria. Y mucha gente creyó el mensaje y se entregaron. Los apóstoles predicaban el mensaje y la gente creía y se entregaba. Dice, pero había un hombre llamado Simón que practicaba la magia. Y dice que con sus artes, escucha, con sus artes mágicas, había engañado al pueblo durante mucho tiempo. ¿Pero qué creen? Cuando escuchó la palabra de Dios, cuando escuchó la predicación del evangelio, él creyó. Él creyó y se arrepintió y entregó su vida a Cristo. Y por mano de los apóstoles y de los discípulos eran hechas señales y prodigios. Milagros ocurrían. La gente sanaba. ¿Y qué creen que pasó?
Simón los observaba. Los observaba Simón, el mago, le llama la escritura así. Pero lo que él observaba, hermano Leo, ven, ven. Lo que el mago observaba es que los apóstoles, los discípulos, imponían manos sobre las personas. ¿Y qué sucedía, hermano Leo? Milagros. ¿Qué sucedía? No. Era otra cosa que él vio. Era otra cosa que Simón vio. Lo que ellos podían hacer. No. A ver, vamos a ubicarnos. Aquí el hermano Leo es un inconverso, es un paganote. Yo soy un predicador. Sí, quería comprarles Y vengo, el don. O sea, lo que ellos hacían. vengo y le hablo de Cristo. Y él cree y se arrepiente y se entrega a Cristo. Yo oro por él. ¿Y saben qué sucede? Al imponer manos, él recibe el Espíritu Santo y empieza a orar en lenguas. Sí, él es sanado. Gracias, hermano Leo. Él todavía no lo recibe, pero algún día, en su momento, el Señor se lo dará. ¿Qué pasaba? Simón veía eso. Me imagino que Simón empezó a pensar, es que los hermanos oran, imponen manos y la gente recibe el Espíritu Santo. Y dijo, yo quiero ese poder, para que cuando yo ore, pase lo mismo. ¿Pero qué creen que hizo él? Simón fue con Pedro y con los discípulos y les dijo, tengan. ¿Qué hizo? ¿Les ofreció qué? Dinero. Quiso comprar el don. Les ofreció dinero. Y Pedro, enojado, porque él le dijo, denme ese poder para que cuando yo imponga manos sobre los enfermos, para que cuando yo ponga mis manos sobre las personas, ellos reciban el Espíritu Santo. Y Pedro, enojado, le dijo, tu dinero perezca contigo, porque estás en tinieblas. Vete, pídele perdón a Dios, porque sigues en tinieblas, porque crees que el don de Dios se puede comprar con dinero. Y muchos hoy en la iglesia creen que pueden comprar al pastor, creen que pueden comprar al profeta, al evangelista, al ministro, con dinero, con dádivas. La escritura dice, está escrito, no darás presente a un príncipe de tu pueblo, porque el presente ciega los ojos de los sabios y nubla el entendimiento de los entendidos. Yo recuerdo hace años, cuando estaba en un ministerio, una hermana se me acercó y me dijo, hermano, quiero hablar con usted. Sí, hermana, dígame. Es que quiero, pues la verdad, le traía este presente. No recuerdo qué cosa me llevó, dinero o algo me llevó, no recuerdo qué fue. ¿Qué pasó, hermana? Gracias. Dice, es que nada más le quería pedir un favor. Así me lo dijo. Yo sé que esto sonará crudo, pero es una realidad hoy en día. ¿Qué pasa, hermana? ¿Qué? Luego me imaginé que por ahí iba la cosa. Dijo, es que pues usted es el pastor de la alabanza, hermano,
Y yo quiero que si le puede dar el lugar a mis 2 hijos en la alabanza. Ah, vaya. Y le dije, hermana, hay un reglamento al que todos están sujetos a un yo. Un reglamento. Donde dicen qué es lo que tenemos que hacer y cómo. Y primero, si hay un llamado de parte de Dios. Dije, si sus hijos están dispuestos, adelante. Aquí los espero, pero se van a tener que someter a un reglamento. Y créame, hermana, usted sabe que yo soy severo. Y hermana, discúlpeme, pero a mí no me quiera comprar con regalo. La hermana se ofendió, se sintió humillada, y el resto es historia. ¿Sabe cómo le llaman a eso? Se le llama simonía. Simonía. Escucha. Simonía. Y tú que estás anotando, tienes tu papel, tienes tu pluma o tu lápiz, anota. Simonía. La simonía es querer comprar el don o el ministerio o el poder de Dios con dinero. ¿Te suena familiar? Dime si te suena familiar. ¿Qué es lo que hoy se practica? ¿Entiendes por qué hay tanta corrupción hoy en día en la iglesia, en el pueblo de Dios? Porque se practica la simonía. ¿Por qué? Porque hoy en día tanto ministros como ovejas practican la simonía. ¿Sí? Quieren comprar el don de Dios, quieren comprar el poder de Dios, quieren comprar la presencia de Dios con dinero. Por eso se le llama simonía, por ese caso de Simón el mago, que quiso comprar el poder de Dios cuando veía lo que hacían los discípulos, cuando imponían manos sobre la gente. Simonía. Y yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando hoy en día, les están ardiendo las orejas. Porque quizá hay muchos, yo lo he visto, hay muchos que ni siquiera saben lo que están haciendo. Y si lo saben, no les importa. Yo le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué? Hace días estaba conversando con papá, ahí trabajando en el lugar de provisión que Él nos dio, donde Él nos provee el alimento diario, porque quiero decirles algo, nosotros trabajamos con nuestras manos, no dependemos de nadie, solo de Él. Nosotros dependemos de Dios. Hay veces que en el lugar de provisión, y déjenme decirle esto, tenemos que pensar y decidir y oramos a Dios, Señor, ¿qué hacemos cuando las ventas bajan? Y tenemos que decidir, el hermano Leo y yo platicamos, ¿cómo ves, hijo? ¿Cómo ves, papá? O compramos o comemos. Pero sabe que al final Dios nos da la solución. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué la gente está tan aferrada a sus líderes que roban, que engañan? ¿Por qué la gente está tan aferrada siguiendo a esos líderes apóstatas que están predicando, que están enseñando tantas herejías? Esos que predican el evangelio de la prosperidad, esos que dicen que el dinero te habla. ¿Tienen por ahí un billete? ¿Alguien me puede prestar un billete? ¿No? Mire, fíjese, no tenemos ni... Por Dios. Hermanos, nosotros no vivimos de la gracia del hombre, vivimos de la gracia de Dios. La hermana Ludín, por Dios, la hermana Ludín, mujer hacendosa, mujer sabia, que ahorra. Hay muchos predicadores hoy en día. Este es un billetito de 50. ¿Ya lo vio? ¿Sí está bien? Sí, ¿no? De 50. No vea la cara, está re feo ese cuadro.
Bueno. Pero ellos dicen, los que predican el evangelio de la prosperidad dicen que el dinero te puede hablar, que si tú crees con fe que el dinero te puede hablar, que tú pongas un billete, obvio, tiene que ser un billete grande, en tu oído, él te hablará y te dirá cuál será la bendición de Dios para ti. Otros dicen que a punta de dinero ellos te pueden meter al reino de Dios. O sanarlo. ¿Mandé? Sanarlo también. O sanarlo. ¿Han oído hablar de eso de que si pactas con Dios, que si tú pactas con Dios, Él te puede dar mucho? Y el pacto depende del tamaño del billete. Este es de a 50. Pero, ¿qué pasaría si tú sacas uno de a 200? Uno de a 500, uno de a 1000, o un cheque con una cantidad, pues, significativa. Bueno, tú puedes pactar. A esto le llaman pactar. A esto. Gracias, hermano Lulu. Hoy ando muy expresivo, muy ilustrativo. Pero me gusta ser expresivo, me gusta ser ilustrativo porque sé que mucha gente no es que sea tonta, simplemente no capta las cosas al momento. Yo soy uno de esos. Soy uno de ellos. A veces tardo en carburar las cosas. A veces tardo hasta semanas en entender algo. Y me quedo así durante días. ¿Y sabe qué me dijo Dios cuando le pregunté eso? Señor, ¿por qué la gente sigue empeñada, sigue obstinada y defienden con uñas y dientes a sus líderes apóstatas que enseñan estas herejías? Aquellos que durante la reunión solamente hablan de ofrendas, hablan de diezmos, hablan de dinero, de que si tú das, Dios te da, de que si tú no das, eres un ladrón, de que si tú no das, hermana, eres una ladrona, porque le estás robando a Dios, y se agarran de Malaquías para justificar toda una serie de doctrinas que a veces vergüenza y asco me da hablar de ello. El amado dijo algo importante. No hagan tesoros en la tierra donde el orín y el hollín corrompen. Amén. No hagan tesoros aquí en la tierra. No los hagan, dijo. Hagan tesoros allá en el cielo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Siempre que el amado hablaba de las riquezas de este mundo, hablaba de que eso no debe ser lo que guíe o lo que gobierne la vida de sus hijos. Amén. Dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. No hagan tesoros aquí en la tierra. No los hagan, dijo. Hagan tesoros allá en el cielo. Hoy día los ministros están haciendo tesoros aquí en la tierra. Dijo el Señor, ¿de qué me aprovechará? ¿Qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? ¿Qué aprovechará, hermano, si tú ganas todo el mundo, pero pierdes tu alma? ¿Y sabes por qué te lo digo? Por una razón. Y esa fue la respuesta que Dios me dio. Él me dijo, porque tanto gobernantes como gobernados buscan lo mismo. Amén. Tanto gobernantes como gobernados buscan lo mismo. Tanto pastores, ministros como ovejas buscan lo mismo. Solo quieren esto. Por eso ellos, dice, por eso mis hijos, por eso mis ovejas van y siguen a esos ministros apóstatas que solo hablan de dinero, porque ellos les prometen
Ellos les prometen, escucha, ellos prometen. Y si tú vas a una congregación en donde tu pastor siempre te está prometiendo que si tú das, Dios te dará, cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Así es esto. Los ministros de hoy, la mayoría, no digo todos, porque todavía hay buenos siervos. Todavía hay unos cuantos que siguen enseñando la palabra de Dios pura, sin mancha. Todavía hay buenos siervos que, sin importarles si los quieran o no, si los escuchen o no, siguen enseñando la sana doctrina. Cuando tú no tienes bien definida tu visión de lo que quieres de Dios, cuando tú no tienes bien definida la perspectiva de lo que es el llamado de Dios para ti, para tu vida, tú siempre estarás buscando lo material. Estás allí, pero no estás. Solo eres una estadística en una congregación que sigues tú buscando y anhelando y deseando lo mismo que ese pastor, que solo habla de dinero, solo habla de prosperidad, solo está hablando de y buscando formas como trasquilar tu lana. Y me dijo el Señor, porque tanto gobernantes como gobernados buscan lo mismo. Lo único que quieren de mí es que yo les dé riquezas aquí en la tierra. Ellos están con ellos porque ellos les prometen a ellos. Si tú, oveja, me das a mí, Dios te va a dar a ti. Si tú me das a mí 50, si me das 100, Dios te dará 200 a ti. Y ahí están las ovejas siguiendo ciegas, sordas a la voz de Dios, porque ellas quieren lo mismo que sus pastores. Dinero, riquezas aquí. Pero dime, quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Alguna vez has pensado que para ganar a Cristo es necesario perderlo todo? ¿Alguna vez has pensado que ganar el reino de los cielos te puede costar aún la vida? Hace muchos años hubo un hermano que profetizó y dijo, muchos de los que están aquí, éramos un grupo, dijo, muchos de los que están aquí van a derramar su sangre por mí. El evangelio de la prosperidad es el que te dice que todo es fácil, que todo lo puedes comprar con dinero. Pero el evangelio de nuestro Señor amado dice que para ganarlo a Él tienes que perderlo todo. Tienes que perderlo todo. Cuando me preguntan si soy cristiano, yo les digo, no soy cristiano, no lo soy. Es un título que me queda muy grande. Es un zapatote que me queda grande. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y nuestro amado andaba a veces descalzo, andaba con sandalias. Él vivía al día, dependía del Padre. Él enseñó humildad, y no solamente humildad espiritual o moral, también humildad física, sencillez. Tú dime cómo viven los ministros hoy día.
nadan en la abundancia, mientras en el pueblo mucha gente muere de hambre, mucha gente muere por necesidad, porque no tienen que vestir, no tienen que calzar, no tienen que comer, no tienen un techo. Hace unos días un hermano envió un video en donde se ve dónde vive, las condiciones en que vive. Y dijo: hermanos, por favor, si alguien desea en el nombre del Señor ayudarme, yo se los agradeceré. Enfermo. Pero sabe, hermano, el hermano no deja de publicar diario. Me llegan, yo lo tengo ahí en el Facebook como amistad. Y hermanos, diario me llegan 5, 10, 15 publicaciones del hermano. Porque el hermano está enamorado de Dios y no le importa vivir con sus 5 hijos, con su esposa, en una posilga, si lo puedo decir de esta forma sin ofender. Una casita de cartones, pero feliz. Pero hoy día el Señor pregunta: ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo pero perdiere su alma? ¿De qué te sirve ir a la reunión esperando que el pastor ore por ti para que Él te declare prosperidad sobre tu vida? Y yo desato prosperidad, yo desato bendición. Cuando escucho orar a gente así, yo desato sobre tu casa, desato sobre... Hermanos, no tengo nada en contra de desatar la bendición de Dios, es bíblico. Pero ¿qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que te mueve para estar allí con ese pastor que sabes? Ese ministro que está enseñando y que está practicando la simonía. Simonía, y grábate esa palabra, simonía. El querer comprar las cosas de Dios con dinero. Simonía. La palabra de Dios es tan clara y tan concreta. ¿Cuándo le has dicho a Dios: Señor, no me importa no tener que comer hoy, pero sabes que, mi Padre, úsame hoy para tu gloria y tu honra? ¿Sabe lo que hacemos allí en el lugar de provisión? Le hablamos a la gente de Dios. Hay muchos que no nos quieren escuchar. Una vez le hablamos a un hombre que iba ahí enfermo, todo rengo así, todo dado a la piltrafa, y le hablamos al hombre, le dijimos: acércate a Dios, Dios te ama. ¿Y sabe qué nos dijo? Volteó con ira y nos miró con unos ojos de endemoniado y nos dijo: a mí no me hables de ese señor, estoy enojado con él. ¿Y cuántos hoy día viven enojados con Dios? Porque Dios no les cumple sus caprichos, porque Dios los tiene enfermos, pero nunca le preguntan a Dios: Señor, ¿por qué o para qué me tienes así, Señor? Pero sea lo que sea, yo quiero servirte. Así sea arrastrándome. Así lo haya perdido todo. Así esté yo en calzones, Señor. Pero yo te quiero servir. ¿Por qué? Porque mucha gente pone primero lo material y después lo espiritual. Van a la reunión porque están esperando esto. Gobernantes y gobernados buscan lo mismo de Dios: satisfacer sus caprichos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó
a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que los venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse al cieno, al fango, al lodo, al estiércol. Esto es segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Esto refleja la situación que hoy día se vive en el pueblo de Dios. Escuchaba a un predicador, obvio, lujoso el hombre, un templo adornado de lujo, de superlujo. Y este hombre decía: tú, en vez de juzgar, en vez de criticar, en vez de murmurar, ponte a orar. Qué fácil es decir, ponte a orar. Qué fácil es decir, no critiques, no murmures, no juzgues. Muchos de ustedes, yo lo sé, y trato de entender el por qué o el para qué. Han pensado o piensan que soy criticón, que soy juzgón, que estoy condenando, pero no. Imagínense nada más si el Señor nos diera testimonio de su palabra verdadera, ante cada o tanta marranada que se enseña hoy en día. Ustedes se imaginan si Dios permaneciera insensible, si Dios permaneciera estático.
aún viendo que sus ovejas están siendo llevadas al matadero, porque al final, hermanos, somos ovejas de Dios. Hay muchos que se han apropiado del rebaño de Dios o pretenden apropiarse del rebaño de Dios. Dios me recordaba algo que nos enseñó hace tiempo. Hablamos a veces de seguir las pisadas del maestro, de seguir sus pasos. ¿Cierto, hermanos? Amén. Seguir sus pasos, seguir sus huellas. ¿Cierto, hermanos? Seguir las huellas del Señor. Decimos, quiero seguir tus huellas, Señor. Quiero seguir tus pasos. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar que muchos no quieren seguir sus huellas para ser como Él es, sino que Él sigue en sus huellas y las borran? Y marcan las propias. Sí, es lo que muchos han hecho. Dicen que siguen al Señor, pero lo que hacen en realidad es pisar la huella del Señor. ¿Y qué hacen, hermano Leo? ¿Qué le pones? La borran. Borran la huella del Señor. Y ellos marcan la suya. Sí. Escuchar a veces hablar a predicadores, a disques profetas, que es la moda hoy en día. Los apóstoles, los profetas y los pastores. Hablan de todo, menos del Señor. Y ya hay quienes aún le dan órdenes a Dios. El Señor te prometió, el Señor me prometió que me daría esto, y ahora yo demando tu promesa, Señor. Ah, caray. ¿Has escuchado eso? Hermano, ¿le has escuchado eso? Sí. Yo te demando, Señor, que cumplas tu palabra. Hay ministros, ministras también, que hablan así, oran así. Yo ordeno el cumplimiento de la promesa. Oye, pues ¿qué te estás creyendo que eres para darle órdenes a Dios? ¿Quién te crees que eres para darle órdenes a Dios? Él promete, sí. Pero depende de nosotros que Él cumpla sus promesas. Mucho del cumplimiento de las promesas de Dios depende de nosotros. Oye, si Dios te dice apártate de la inmundicia, yo cumpliré mi palabra en ti, pero tú vives en inmundicia, vives en error, vives en rebeldía, vives en concupiscencia, vives prevaricando, y así quieres ordenarle a Dios que cumpla su promesa, pues estás frito. Y luego te enojas porque es que Dios me prometió y nunca me ha cumplido. Pues ¿cómo te va a cumplir si tú vives en inmundicia, si tú no buscas la santidad, si tú no oras, si tú no ayunas, si tú no lees la palabra? Nada más te alimentas, te malalimentas del cascajo, del estiércol que recibes ahí en la reunión de un ministro que está igual o que está peor que tú. ¿Cómo quieres que Dios cumpla sus promesas en ti si tú es algo que ni siquiera deseas? Y siempre hemos dicho, lo que quieras de Dios, anhélalo, pero en santidad. Anhélalo en santidad. No esperes que Dios te cumpla sus promesas si tú no buscas vivir en santidad. Si tú practicas la mentira, si sigues siendo un mentiroso. Porque déjame decirte algo.
La mentira produce muerte espiritual. Y muchas veces produce muerte física. Una vez el Señor nos mostró algo. ¿Qué pasaría si Dios nos juzgara como juzgaba antes a los antiguos? Hermano Leo, ¿qué pasaría? No habría seres humanos, muchos muertos. Hechos capítulo 5, del 1 al 11. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendieron en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Si Dios nos juzgara como juzgaba antes, ay de nosotros. Una vez una hermana testificando dijo, recibí palabra de Dios. Me envió a la casa del hermano fulano a decirle, hermano, Dios dice que te arrepientas, que le pidas perdón, porque tú sigues en el alcohol, alcoholizándose. Y el Señor dijo que tienes 15 minutos, 10, 15 minutos, para sacar todas las botellas de licor que tienes en tu casa escondidas y te arrodilles y le pidas perdón. Porque si tú no lo haces en ese tiempo, morirás. El hermano dijo, no es cierto. Yo no es cierto, no es cierto, yo no tomo, no es cierto. Yo no tengo escondidas botellas en mi casa. Dijo, hermano, el tiempo corre. Dijo no, y no, y no. Y se aferró y dijo no, y no, y no. Pasado el tiempo, exactamente contando el último segundo, el hombre cayó muerto. Y sí, el hermano tenía su casa escondidas botellas aquí, botellas allá. Hasta en una lámpara del techo tenía una botella escondida. Un hermanito. ¿Sabe, hermano? No esperemos que pase algo así. Hoy Dios te está quitando una venda y te seguirá quitando más vendas y más vendas y más vendas. Y el día de mañana tú ya no tendrás excusa. Ya no podrás decirle, señores, que yo no sabía. Señores, que a mí nadie me dijo. Es que, Señor, yo no tenía tiempo de leer la Biblia. Es que yo no tenía tiempo de orar. Es que yo no tenía tiempo de ayunar. Es que yo no tenía tiempo de escudriñar la Escritura. Ya no podrás excusarte. Si Dios nos juzgara como juzgaba antes, ay de nosotros. Ni siquiera estuviéramos aquí. Es tiempo de reconsiderar, hermanos. Allí en tu lugar, inclina tu cerviz. Y si tú has vivido así,
Esto seguirá. Va más allá todavía, hermanos. Apenas estamos entrando en tema. ¿Sí? Apenas estamos entrando en tema. Si le has fallado a Dios, pídele perdón. Si tienes ese vicio de mentir, pídele perdón a Dios. Pídele a Dios que te haga como Él. Sencillo, manso, humilde, veraz, fiel. Como Él es. Si le has fallado a Dios en alguna de estas formas, como hoy escuchaste, pídele perdón a Dios. Porque esas cosas te están estorbando. Esas cosas no te dejan crecer. Esas cosas son las que te han estado obstaculizando precisamente que las respuestas de Dios lleguen a ti. Porque tal vez tus pecados han hecho que Dios esconda su rostro de ti para no escucharte, para no responderte. Tal vez porque el Señor está molesto contigo. No lo tomes a la ligera. No eches en saco roto lo que estás escuchando hoy. Aplícalo en tu vida. Deja que la palabra te escudriñe. Deja que la palabra te redarguya. Deja que la palabra te corrija. Deja que la palabra endereza tus pies, tus pasos. Porque al final la palabra es lo que hace. Nos instruye, nos enseña, nos corrige, nos exhorta, nos educa, nos consuela, nos sana. Y a veces hablar de sanidad es eso. Cuando tenemos podredumbre en el corazón, cuando tenemos lepra espiritual y la palabra limpia esa lepra de nuestro corazón, la palabra limpia esa lepra de nuestra alma, de nuestro espíritu. Hay lepra espiritual. Y su palabra nos limpia, nos sana. Eso es ser sanados. Eso es ser sanados, hermano. Cuando hay lepra en nuestra vida. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios. Gracias por quitarnos vendas cada vez, cada día. Gracias, Dios de mi vida, de mi salvación. Dile al Señor, gracias, Dios de mi salvación, por quitarme esas vendas. Ahora dile, Señor, incrusta tu palabra en mi espíritu. Incrústala, Señor, séllala y dale permanencia con el poder de tu presencia, mi Dios. Que esa palabra se haga real en mi vida. Tu palabra, cual semilla sembrada en buena tierra. Yo quiero ser buena tierra, Señor. No quiero ser roca, no quiero ser abrojo, no quiero ser camino. Quiero ser buena tierra, buen campo. Para que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que fructifique al 100 por 1. Y ese fruto permanezca en santidad en mi vida, Señor. Hoy, Dios, tu bendición sea sobre tus hijos, sobre tus almas, sobre tus ovejas, Dios, bendícelas. Incrusta tu palabra, Dios, séllala y dale permanencia, Dios, en su espíritu. Si hubo alguien que se ofendió, Señor, ábrele el entendimiento, ábrele la comprensión, el discernimiento. Dios, es tu palabra. Y tu palabra es más que un espejo, Dios, porque nos refleja. Nos confronta contigo, Dios, lo que somos. ¿Cómo somos? Sana toda herida, Padre, quita toda lepra espiritual de la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas, de tus almas que andan como ovejas, dispersas como ovejas sin pastor, Dios, siendo devorada por lobos disfrazados de ovejas. Bendito Dios, tu bendición, tu cobertura, la cobertura de tu sangre preciosa sobre ellos. La cobertura de tu virtud y de tu poder, amado Espíritu Santo, sea sobre ellos. La cobertura de tu reino, Señor, de tu autoridad, de tu gobierno, de tu dominio. Oh Padre, que eres sobre todo y sobre todos.
Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, levantamos nuestras manos en rendición y ofrenda a ti, Señor. Inclinada nuestra servicio ante ti, oh Rey del cielo y de la tierra, Rey del universo. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas. Shalom, paz.